Yo me enteré que en la embajada inglesa pues iban a poner una embajada clandestina francesa en España, en Madrid. Y entonces yo me fui a la embajada inglesa y les dije que me ponía a su disposición, que quería hacer algo, lo que fuera, en beneficio de los franceses y en contra de los nazis, sobre todo en contra de los nazis. Y entonces me tomaron nota. Primero empecé a traer documentos y papeles, o sea, sobres enteros de cosas. Y luego ya empecé a traer gente de la frontera, ir a Pamplona a buscar a un señor, gente que el paseur francés los pasaba y yo lo cogía y me lo traía hasta Madrid. Ya llevaba documentación falsa, ¿no comprendes? Por eso te decía yo judíos, traje muchos judíos. Porque yo no hablaba con ellos, ¿qué iba a hablar si pasaban como mudos? Teníamos documentación falsa, claro. Se rogan las autoridades civiles y militares, ayuden a la señorita Vega, porque acompaña a don fulano de tal, que es sordo-mudo, no puede defenderse. Durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de mujeres españolas tomaron parte en la defensa de Francia contra el nazismo. La mayoría de ellas no pudo empuñar un arma como sí lo hicieron sus compañeros hombres. Sin embargo, desarrollaron otras tareas, injustamente consideradas como subalternas o auxiliares, sin las cuales la derrota del fascismo no se hubiera producido. Servicios por los que muchas pagaron con la deportación a los campos de exterminio nazi o con su propia vida. Por desgracia, ninguna de estas mujeres se encuentra ya entre nosotros para contarlo. Por ello, es más necesario que nunca levantar el manto de silencio con el que la historia las ha mantenido ocultas y rescatar del olvido los nombres y las historias de estas auténticas heroínas olvidadas. Es importante acudir al Servicio Histórico de la Defensa para conocer de alguna forma el itinerario de vida y sobre todo el compromiso resistente de muchas de las mujeres españolas que participaron en la resistencia. No de todas, sino de muchas. Nos tenemos que mover con los expedientes de reconocimiento y de homologación de resistencia que hay en Francia. ¿Qué problema hay? Que muchas de las personas, y sobre todo mujeres, que participaron en actos de resistencia o participaron en la resistencia, no tramitaron a posteriori tampoco estos expedientes de homologación de resistencia. La red de mujeres que efectivamente participaron en la resistencia es mucho mayor de la que creemos. Por lo tanto, las cifras son mucho mayor de las que alguna vez se han considerado. La importancia de los archivos del Servicio Histórico de la Defensa para nosotros es capital en tanto en cuanto guardan detalle de cuáles fueron o cuál fue el compromiso resistente y cuáles fueron las actividades que desarrollaron buena parte de estas mujeres que, insisto, fueron reconocidas como combatientes de la resistencia en la posguerra.
Cuando yo entré a trabajar en la embajada francesa, empecé a cobrar y mi sueldo era de subteniente, sublieutenant francés. Entonces nuestras siglas eran FFL, Fuerzas Francesas Libres. Y los que estaban dentro de Francia, el maquis, que se llamó, bueno, el maquis era Fuerzas Francesas del Interior. Siempre llevo la insignia de FFL, Fuerzas Francesas Libres, que éramos nosotros. Marina Vega es un caso muy interesante en realidad. Está entre las pioneras que toman conciencia del conflicto y que se opone directamente no solo a la ocupación, sino a lo que supone la ocupación, incluso fuera del propio territorio metropolitano francés. Yo me ponía años siempre. Mira, ¿cuántos años tienes? Yo 19, 20, 18. Siempre iba muy arreglada, muy vestida. ¿Sabes? Porque tienes que aparentar que tienes más dinero que el que tienes para que la policía se meta menos contigo. Tenías que tener un ten-con-ten muy grande. Ser una chica muy bien vestida, bien peinada, que tenías dinero y podías dar propinas. Era un papel muy difícil, porque eras mayor a los 21 años, pero aunque fueras mayor, no tenías libertad de viajar. Toda la documentación que llevamos era todo falso. Es que no teníamos un papel de verdad. Yo sí, mi cédula personal, Marina Vega solo, Marina Vega y nada más. Ni Vega de la Iglesia ni nada para que sonara menos, ¿no entiendes? Y además poniéndote en una cédula personal que te ponías 3 años más. No 17, te ponías 3 o 4 más. O sea que eso te permitía vestir, por ejemplo, con un sombrero más... No el sombrero echado para atrás, el que llevan las niñas, sino ya un sombrero con ala, para hacerte más mayor. Claro que te salva, porque hacía una chica de 17 años. ¿Qué tenía una chica de 17 años en aquella época en España? Y bajo un régimen franquista y católico. Nosotros teníamos el resort Base España. Una vez entraron en San Bernardo, donde teníamos la sede, entraron pero sabíamos que iban a ir, quitamos todo lo importante, entraron los falangistas. Ya cuando nos descubrieron, ya no volvimos a aparecer por las oficinas para nada. Ya se hizo la voz de alarma, que cada uno se escondiera, y yo me marché a San Sebastián. Y estuve en San Sebastián 4 meses hasta que los alemanes marcharon de la frontera, ya se marcharon a Alemania, y ya pudimos pasar a Francia, que fue en el año 44. En fin, no me arrepiento de nada, ¿eh? Si volviera a tener 17 años, volvería a hacer lo mismo. 15, volvería a hacer lo mismo. Es más, quizás con la experiencia que tengo haría más. La historia de la resistencia francesa no es simplemente una historia militar, una historia de hombres, una historia de combates. Pero también la resistencia no podría existir sin la presencia de enlaces, sin la presencia de mujeres que permiten a los combatientes de ir a combatir. La mayoría de ellas no contribuye a la resistencia con las armas en la mano, pero hay que matizar. Con las armas en la mano lo tenemos que entender como disparando un fusil o de alguna forma colocando un dispositivo de sabotaje en una vía férrea. No, es cierto que no, pero su relación con las armas en la mano, ha quedado más que probada, porque muchas de ellas desarrollaron tareas de enlace, de correo, en las que transportaban armas hasta el maquis, recibían envíos de armas en paracaídas que Londres enviaba y que caían en territorio ocupado. Hay participación de las mujeres, donde en una segunda línea. En una segunda línea que no tiene por qué ser siempre en la retaguardia. Puede estar también en el frente, donde se dan los conflictos armados, pero no se la visibiliza. No es fácil verla, porque siempre está en una posición más de ayuda logística, de preparar todo aquello necesario para que el hombre pueda empuñar las armas y luchar frente a frente con el enemigo.
Si estudiamos en detenimiento cuáles son las actividades que llevaron a cabo estas mujeres, nos damos cuenta que la mayoría de esas actividades están conectadas con lo que podríamos llamar prácticas de resistencia civil. En Francia no se veía bien en esa resistencia francesa que las mujeres estuvieran en la primera línea de fuego, pero sí estuvieran en otras labores en las que el papel es igual de importante. La información, esos enlaces, sobre todo también aprovechando que en ese patriarcado que nos movemos, que la mujer no parece que pueda participar en acciones propias de una guerra, también se utilizó eso para utilizar a la mujer y que no sea detectada en algún control de fronteras, en algún control de equipaje, y parecía que la resistencia conocía que si las mujeres transportaban algo, ellas no iban a ser tan fáciles de que las pararan para que les hicieran un control, una inspección, un chequeo. Todo lo que es la infraestructura que necesita la organización a posteriori, el papel de la mujer es fundamental. No se hubiese podido mantener la estructura de la resistencia sin el papel determinante de la mujer. Perpiñán fue, junto a Toulouse, uno de los centros neurálgicos de las redes de resistencia que operaron en el sur de Francia durante la ocupación nazi. Aquí desarrolló su labor, entre otras mujeres, Braulia Cánovas o Monique Genet, como pasó a llamarse cuando se instaló en Francia hasta el final de su vida. Braulia nace en 1920 en Alhama de Murcia, en un contexto agrario, rural. Con 16 años a ella le pilla el estallido de la guerra y ocurrió un hecho que seguramente marcó su vida. Fue el detonante de su antifascismo, que fue la muerte de su padre en Madrid a causa de un bombardeo de los sublevados. Ella vio como mi abuelo se moría. De hecho, estaba con ella, o sea, estaban juntos cuando él se murió. Ella tenía 16 años, entonces, bueno, era muy joven. Esa muerte fue el motivo de ese activismo político antifascista que llevó una Braulia de 16 años a llevarlo también a Francia y con el que se jugó la vida. Ella lo que era una persona joven, idealista, que se había indignado de todo lo que estaba ocurriendo y por lo tanto, pues claro, fue evolucionando hacia pues, unas convicciones que la hicieron más tarde entrar en la resistencia francesa. Ella tenía claro que lo que estaba sucediendo en Francia le iba con ella y sabía que esa guerra que estaba pasando en Francia también afectaba a España. Y tenía que lucharla. Era una guerra por la democracia, por la libertad. Y esta Braulia, con un fuerte activismo político y antifascista, sabía que la necesitaba, que esa guerra era necesaria librarla. Y con todas las consecuencias fue a ello. Aquí en esta calle, Rue des Augustins, vivió Monique y trabajó de enlace en la red de información Alibi para el Intelligence Service británico. Y mi madre enseguida se apunta en dos redes de resistencia. O sea, de hecho, lo que es sorprendente es que ella me había hablado de una y no de la otra. O sea, la red de la que me habló era la red francesa, que era una red que se llama Alibi Maurice, que es una red muy conocida, muy importante. Bueno, trabajaba sobre todo con los servicios de inteligencia británicos, transmitiendo informaciones secretas hacia los servicios británicos. Mi
madre iba de Perpiñán en tren hasta Grenoble y recuperaba informaciones y los trasladaba hacia Perpiñán, donde esas informaciones iban hacia España. Y lo que es interesante es que eran informaciones entre varios países, ¿no? Era como, bueno, todas esas redes clandestinas, y eso es lo que permitió, pues, salvar a muchísimas vidas. Desde aquel momento, cuando decide incorporarse a la resistencia francesa, Braulia se convierte en Monique. Y Monique va a ser el nombre con el que se le va a conocer hasta el final de sus días, en los años 90. O sea, que fue un nombre que lo exhibió y lo lució con orgullo hasta el final de sus días. Es su nombre de combatiente. Mi madre era enlace y me explicaba, pues, el miedo que pasaba, ¿no? Supongo que al ser mujer, al ser muy joven, bueno, hay que pensar que tenía 26 años, ¿no? O sea, que era muy joven, y entonces, bueno, pues pasaba más desapercibida, digamos, que lo que hubiera sido un hombre, me imagino, ¿no? A Monique le tocó ayudar a regresar o ayudar a escapar a aquellos que eran perseguidos por las autoridades nazis, ya puedan ser soldados aliados, gente de los aliados, judíos, gente con marcado componente político, intentar buscarles lugar fuera de Francia, intentar sacarlos del país o intentar sacarles de las garras de los nazis. Ella me dijo que a lo mejor era un poquito inconsciente, ¿no? O sea, pero que tenía ese idealismo de la juventud que hacía que ella quería luchar contra esas dictaduras y esos regímenes que eran horribles, y para ella luchar contra Hitler, lógicamente, era una continuación de luchar contra Franco. Sabía que se jugaba la vida y, de hecho, pues probó en sus propias carnes lo que esos castigos del enemigo nazi, porque la capturaron en Perpiñán. De allí la deportan a Ravensbrück, donde la destinan, donde, bueno, es víctima de todos tipos de violencia, tanto ordinaria como sexuada, y la destinan para trabajar en una empresa cercana, en un campo de trabajo cercano, para hacer máscaras de gas. Y allí también incluso es el papel de estas mujeres, no solo el de Braulia, sino el de estas mujeres que, incluso ya detenidas, ya en cautiverio, siguieron siendo resistentes contra los nazis. En esos campos de trabajo, con ese sabotaje de armas, de máscaras, ese activismo político, ese activismo antifascista que lo llevó hasta uno de los eslabones más cercanos a la muerte que hay, que es en un campo de exterminio o en un campo de trabajo nazi. Fue reconocida por Francia en todos los sentidos, ¿no? Primero chevalier, después oficial de la Legión de Honor, y bueno, y pues también una persona que fue ayudada a través de una pensión también, que le ayuda muchísimo, digamos, durante toda su vida. Es en 1943, en abril del 43, cuando la Gestapo llega a casa para detener a mi tío. Mi tío se había ido en bici para visitar sus obras, vigilar las obras, y un amigo le avisó: cuidado, tienes a la Gestapo en tu casa, te quieren arrestar, camúflate rápido. Fue a esconderse en los bosques. Allí tenía organizado a los pasadores de la montaña. Eso lo supe más tarde. Pero sobre todo me dice a mí que hay un escondite donde hay material y que la resistencia se pondrá en contacto conmigo para que se lo entregue. Y sobre todo que lo mantenga en secreto. Y así fue como empezó mi aprendizaje en la resistencia. Lo curioso del caso es que, estando con mi tío, claro, no sabía nada de mi tío, de lo que hacía. Pero ella ya llevaba, yo creo, esa vida de rebeldía, de que lo que no creía justo lo atacaba. Entonces la tía y la prima también, pero la que llevaba
la delantera fue ella, la más joven. Después de un mes, la Resistencia se puso en contacto conmigo para recuperar el material en el refugio. Les di toda la información, el tiempo pasó y vieron que era una chica muy joven y que había mantenido el secreto. Entendieron que podían utilizar mi silencio. Y así me convertí en agente de enlace. Valiente como pocas. Porque si no, ya te digo, una chica con 17 años no coge la responsabilidad de su tío, que no sé cuántos años tendría, pero ya era mayor, y se tira al cerco. Claro, ella podía haber dicho, no, yo me voy con mi familia, y no, fue ella. O sea, no fue ni la tía ni la prima, fue ella la que dijo, las armas las llevaré yo, los mensajes los llevaré yo, y ella cogió las riendas. Mi contacto, lo supe después, se llamaba Astier, Georges Astier. Es muy conocido en Ariège. Ya falleció. Georges Astier era el contacto con el Estado Mayor. Yo iba al punto de encuentro, me daba el material, unos paquetes o mensajes, según lo que le daba el Estado Mayor. Yo iba en bici. Tenía una cesta en mi portaequipajes donde ponía frutas y verduras de temporada. Y eso me servía para esconder los paquetes que tenía que entregar en los maquis. Tenía 3 maquis, 2 maquis franceses y un maquis español. Los guerrilleros, la tercera brigada de guerrilleros. La primera vez que Astier me dio un paquete me dice, ten cuidado, son cartuchos de dinamita. Yo digo, no los llevo, ¿y si estallo con la bici estoy muerta? Y él me dice, que no, tonta, la dinamita no es así. Y entonces me explicó la manera de hacer explotar la dinamita. Así me enteré de que la dinamita no explota de cualquier manera. Entonces transporté los paquetes. Por el peso entendía que era o un arma, o unos cartuchos, u otra cosa. Los paquetes estaban cerrados, no sabía lo que había dentro. Con los mensajes, lo mismo. Algunos mensajes los metía dentro del manillar de la bici, otros en mi sujetador. Podía camuflarlos más fácilmente que los paquetes, por eso siempre llevaba esa cesta con frutas y verduras de temporada. Había controles en las carreteras. Pero una chica joven en esa época no llevaba pantalones. Era escandaloso llevar pantalones. Así que una falda en la bici dejaba ver una rodilla. Era algo fantástico el ver la rodilla de una joven. Entonces me decían 4 tonterías que yo no entendía, pero levantaban el portón y yo pasaba. Es la facilidad para una chica de 17 o 18 años. Por eso es bueno que yo fuera agente de enlace. Tuve mucha suerte durante todo el año. Si ahora la vieras y estuvieras sentada aquí, si no le hablaras del tema este, ella pues te hablaba de lo normal, de los temas como si su vida hubiese sido una vida normal, completamente normal. Yo creo que lo interiorizaba todo. También en esos tiempos, según lo que pasaba, era como dar vergüenza, ¿no? Como decir, mejor me lo callo, no digo nada. Había 2 pasadores que vienen a casa para abastecerse. Una noche de mayo, el 24 de mayo. El 23 por la noche llegan. Al mismo tiempo, a un comandante de la tercera brigada de los guerrilleros españoles, que se llama Ríos, le entra miedo. El 23 por la noche llega a casa y le dice a mi tía, vengo a camuflarme y dormir en vuestra casa porque me han dicho que mañana por la mañana hay una redada. Y vienen a por mí. Mi tía le dice, ¿pero no te das cuenta?
Si hay una redada, pueden venir a nuestra casa también. Bueno, al final se quedó a dormir. Por la mañana, sobre las 8 de la mañana, pum, 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 la milicia. La milicia llega a nuestra casa. Así fue nuestra detención por la milicia francesa. Nos detiene a las 3. ¿Era difícil ser mujer en la Resistencia? Sí, así es. Sobre todo en aquella época, porque la mujer era la criada de la casa. No era como ahora. Había que aprender a coser, a hacer punto, a llevar la limpieza, a llevar las cuentas y a cuidar de los niños. La mujer en esa época era eso, nada más, y sobre todo durante la ocupación. Así eran las mujeres. Y sobre todo una chica como yo, joven como yo. Nosotros sabemos esto, pues por historiadores, porque en nuestra casa, en nuestra familia, nunca ha contado nada. ¿Vale? De eso no ha contado ni a los padres, ni a los hermanos, nunca contó nada. Lo vivió ella y luego ella lo ha proclamado o lo ha dicho para el bien, para que se sepa que era el horror nazi. Conchita Granger, cuando sale del campo de concentración, cuando sobrevive al infierno nazi, adopta ese compromiso de difundir lo que ha sucedido para que se conozca y para que no se olvide, pero lo hace en el ámbito francés. Pero en Francia la reconocieron porque realmente ella, su vida fue en Francia. Entonces le dieron la medalla a la Legión del Honor, luego la hicieron sargento del ejército, ya cuando eran mayores, por eso. En el 2022, el Ayuntamiento de Toulouse puso una placa en memoria de Conchita Granger Ramos. Un reconocimiento que demuestra la gratitud del pueblo galo a esta mujer que pagó a duro precio su participación a la lucha contra el horror nazi. Ella ha tenido esta suerte y este honor. Muchas otras han muerto sin que se pudiera honrar su memoria. Ese perfil de esa mujer combatiente en la resistencia francesa, podríamos englobarlo en que son mujeres que proceden de las capas obreras de España. Mundo del campo, mundo del proletario, fábricas, gente obrera, digamos, pero con un fuerte marcado político. El activismo político de las mujeres, de todas las que participaban en la resistencia, es real, es notable. Es decir, hay una conciencia política también de la mujer republicana que llevan con ellas al exilio. Y esta conciencia es propia del valor del feminismo, del valor revolucionario, del valor democrático y de la reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad. Todas estas mujeres evidentemente tienen vidas propias, son madres, son hermanas, son esposas, son hijas y que por lo tanto llevan consigo, en la gran mayoría, una carga de cuidados, de la cual son las únicas responsables por el hecho de asumir unos roles tradicionalmente establecidos. Pero ello no resta compromiso y por lo tanto luchan también desde esas complejidades, porque no son sujetos solamente políticos, son también sujetos que cuidan, que tienen unas responsabilidades fuera del conflicto, y ese compromiso político que llevan a cabo con la resistencia no será mejor ni peor que los hombres, pero forzosamente será diferente. Además, sabiendo que se la jugaban doblemente, porque a los hombres que eran detenidos, pues eran víctimas de ese politicidio, de esa maquinaria represiva típica común de los totalitarismos, pues castigos físicos, cárcel, hasta la muerte. Sin embargo, las mujeres,
podían sufrir eso mismo que sufrían los hombres, más aparte esa violencia sexuada, en la que va los rapados de pelo, esa eliminación de los rasgos femeninos, por supuesto las violaciones. Es decir, las mujeres sufrían lo mismo que los hombres en el caso de ser detectadas y aparte una modalidad represiva propia que solo sufrieron ellas. Son mujeres muy fuertes que consiguieron superar todas estas dificultades y normalmente las redes de resistencia, cuando cayeron, no cayeron porque las mujeres hubieran hablado. Los testimonios de mujeres que tenemos nos hablan más de su compromiso, de su férreo compromiso con los compañeros y las compañeras de grupo, incluso en momentos tan difíciles como en un interrogatorio policial, con torturas, y estas mujeres en general no hablaron. Todas estas mujeres habían conocido el fascismo, el nazismo en España durante la guerra, el nazismo que había ayudado a Franco a ganar la guerra contra la República. Y para ellas, como para los hombres, era la continuación de un combate. Y la esperanza también que este combate en la resistencia en Francia permitirá después el derrocamiento del régimen franquista. No se puede olvidar eso. La primera participación sobre el plan cronológico de españoles a la resistencia fue la organización de redes clandestinas de paso de los Pirineos. Y en estas redes las mujeres participaron mucho. Una de las redes más famosas es la red animada por Francisco Ponzán Vidal, militante de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista. Y en esta red hubo muchas mujeres. La heroicidad de Paco Ponzán se explica por el compromiso, por la solidaridad de ese grupo. Y ese grupo no solamente estaba formado por hombres, que son los que se conocen, sino que también estaba formado por mujeres. Era una red de evasión y, por lo tanto, trasladar un mensaje a tiempo era fundamental. Si ese mensaje no llegaba, esa evasión no podía llevarse a cabo. Y ese mensaje lo trasladaban mujeres. Su propia hermana, Pilar Ponzán, maestra como él, una de las pocas mujeres españolas reconocida como combatiente del movimiento Francia Libre. Fue un miembro destacado de la red. Debía encontrar contactos en Francia y después guías para atravesar los Pirineos y buscar también clandestinos en España misma para ir hasta Portugal. Pilar Ponzán fue una combatiente de la sombra porque esta forma de resistencia necesitaba el secreto más absoluto. La red estaba relacionada con servicios secretos ingleses y belgas. Es un trabajo que necesitaba un secreto absoluto, la clandestinidad la más total.
Place Wilson, un lugar emblemático para los españoles exiliados en Toulouse. Aquí venían a reunirse para discutir y debatir de la España que tuvieron que dejar atrás. Una de ellas fue Elisa Garrido. Tuvo una historia especial. Fue agente de información y correo, alojó a compañeros resistentes e incluso falsificó documentos. Toda esa labor la realizó para la red Pat O'Leary, de la que fue un miembro destacado. Elisa es un ejemplo de persona humilde, de familia campesina, viene de su pueblo de Aragón, Magallón, a trabajar a Barcelona, que trabaja en servicio doméstico, que entra en contacto con militantes cenetistas, que toma conciencia de clase en Barcelona y que en el momento del estallido de la guerra es una miliciana más que se va a luchar al frente. Ella jovencita se fue a Barcelona y estuvo en casa de unos nobles sirviendo, ¿no? Pero ya cuando el golpe de Estado, ella ya se afilió a la CNT y a las Mujeres Libertarias. Y estuvo en la batalla del Ebro, pero en primera línea. Y cuando se perdió, ella aún se fue a Huesca. Que en Huesca ahí coincidió con Francisco Ponzán y con Martín Arnal. Y ya se tuvo que huir a Francia, porque ya iban tras ella. Evidentemente, su compromiso la lleva al exilio y por los contactos y por esa condición y estos contactos que tiene también en el mundo anarquista, pues llega a participar de la resistencia en el grupo Ponzán, donde ella desarrollará también alguna actividad y cuando Francisco Ponzán está en la cárcel, en algún momento hará también de transmisión de correo y de noticias con Paco Ponzán. Pero donde tiene todo el contacto con la resistencia es en Toulouse. Y en Toulouse entra en la red de evasión de Francisco Ponzán. Ahí su marido era el correo de la red, pero enseguida lo detuvo la Gestapo y ella ya cogió el testigo de su marido. Que ella era la persona que le daba las órdenes a Francisco Ponzán y ella era quien llevaba a la red todo lo que tenía que hacer, pero sobre todo ella era la que pasaba por las fronteras. O sea, se dedicaba a coger a la gente de las fronteras y pasarlas. Y a los aviones que caían derribados, después ella preparaba toda la documentación para que fuesen al país de donde eran. Cuando es detenida, después de la denuncia en la cual cae la red y es encarcelada, pues será deportada. Y en la deportación llevará actos de resistencia que no es ella la que lo explica, sino que son compañeras suyas que cuando dan testimonio explican cómo pues un día explota la cadena de montaje de la fábrica de obuses donde están trabajando y no saben qué ha sucedido. Iban como esclavas a hacer obuses. ¿Y qué hacían? Pues quitaban las anillas o quitaban un poquito de pólvora y así los obuses llegaban en malas condiciones. Pero ella un día pues petó la fábrica, llegó al barracón y que dijo, todo el mundo callaos. Dice, silencio, he sido yo. Dice, no pasa nada. Dice, si tienen que coger, me cogerán a mí, pero si no hablamos no nos cogerán a nadie. ¿Qué conciencia política
de compromiso hace que Elisa Garrido, en aquella condición de trabajo esclavo, en una cadena de montaje de obuses que van a ser utilizados contra los aliados, hagan sabotaje para que la mayor parte de estos obuses no lleguen al frente. Me impresiona que estuviesen luchando en su país, en España, que estuviesen en la resistencia en Francia para defender Francia de los nazis y que luego en los campos de exterminio, en los barracones, siguieran haciendo resistencia. Y esta historia ha estado totalmente desconocida, aunque ha estado publicada, y cómo cuando aflora nos sorprendemos de que una persona anónima sea capaz de semejantes actos de valentía. Para mí es significativo porque pone en su justa medida lo que es la conciencia de clase y lo que es la conciencia y el compromiso de las personas anónimas delante de la historia en situaciones tan dramáticas como fue el nazismo, la resistencia y la deportación a los campos. Nunca, Pablo, nunca. No quiso. Yo admiro de Elisa su fortaleza y toda la fuerza que tenía para defender los principios y valores que se necesita para la libertad, la verdadera libertad. En el caso de Alfonsina Bueno, es una mujer en un entorno cenetista en Berga, por el entorno familiar, donde hay una gran conciencia política y una gran conciencia de clase y de militancia y de lucha por los derechos de los trabajadores. Evidentemente se ven forzados al exilio y en el exilio formarán parte de esta resistencia de la Red Ponzán. Alfonsina Bueno Esther tenía una hija y combatió con su esposo José Esther Borras y también combatió en la red de evasión de Francisco Ponzán. En este grupo ella desarrolla unas funciones que son de actuación directa en la resistencia. Mi abuela es una heroína discreta. Ha borrado su propia historia ante la gran historia. No ha querido impresionarme, mi abuelo tampoco. Pero ella era discreción y se arriesgó mucho durante los años de resistencia en su actividad de enlace. Es una heroína muy discreta. Y fue mi abuelo quien contó lo que ella hacía y mi madre también lo contó. Porque mi madre estaba en la casa de Banyuls y también le daban misiones de transmitir mensajes y veía que había hombres que hablaban inglés. Ella participó también en esa actividad. Entonces fueron mi madre y mi abuelo quienes me lo contaron. Mi abuela no. Por eso digo que es una heroína muy, muy discreta. La casa de Banyuls es una casa que Ponzán pone al servicio de la familia Bueno y es un punto de partida de la evasión. Claro, pero no solamente lo tenemos que ver como un punto de partida, porque esto necesita una infraestructura de cuando llegan, la información de quién llega, de si está la casa vigilada o no está vigilada, en qué momento es oportuno de que llegue esta persona, y todo esto son funciones que lleva a cabo Alfonsina, que incluso utiliza también a su hija para llevar algún tipo de mensaje. Claro, y todo esto simulando que están viviendo unos refugiados españoles una vida normal. Mi abuela y mi madre en Banyuls albergaban resistentes y les indicaban los caminos.
Por lo tanto, había tránsito en la casa. Y ella llevaba mensajes de un sitio a otro, con total discreción, tanto mi abuela como su hija pequeña. Es ambiguo porque tenían una vida agradable, según mi madre. La casa era bonita. Banyuls es una zona preciosa. Entonces está el recuerdo de unos años hermosos que pasaron juntas. Eso sí, sin mi abuelo, que estaba en París. Y a la vez, unas misiones extremadamente peligrosas. Mi madre no era necesariamente consciente del peligro, pero se dio cuenta de mayor. Esta mezcla de una vida muy agradable y a la vez muy peligrosa y arriesgada es la historia que he recibido de ella. Y el paso de mi madre por la montaña, por los caminos donde veía militares, soldados americanos o ingleses. Son detenidos por una delación, una denuncia, y sufrirán todos ellos. En el caso hablamos de Alfonsina, pero es todo el entorno familiar, es decir, su padre, su hermano, su marido y ella, que son deportados a los campos nazis. Alfonsina en los campos padecerá su condición de género y sufrirá, gracias, y lo conocemos en su testimonio que fue recogido por Neus Català, pues sufrirá experimentaciones médicas en los campos, lo cual le producirá que después de la salida del campo, pues ella no pueda tener hijos y tenga grandes sufrimientos. Ma grand-mère ne me parlait pas de ça. Mi abuela no me hablaba de eso. Creo que ella no quería que yo accediera a esas informaciones. La vida que tenía conmigo era muy diferente. Seguramente porque había sufrido, porque su hija había sufrido. La tuvo a los 17 años y las dos, Angelina y Alfonsina, vivieron cosas horribles. Creo que conmigo quería compensar, quería creer que la vida podía ser normal. Alfonsina pasó los últimos años de su vida en este edificio en el primer piso, el número 39 de la calle Perolière. A lo largo de su vida, Alfonsina recibió diferentes condecoraciones por parte de las autoridades británicas, norteamericanas, francesas. Sé que a mis dos abuelos les condecoraron y me siento orgullosa por ellos. El reconocimiento por Francia, Estados Unidos e Inglaterra es algo. Pero ellas no están suficientemente reconocidas. Claramente no están suficientemente reconocidas. Yo diría que mi madre era una mujer con mucho carácter, un poco tozuda a veces, que tenía unos ideales, que siempre fue fiel a sus ideales toda la vida y que fue una luchadora, y también esto lo fue toda su vida. Cuando entraron los alemanes en Francia, pues ella iba por las granjas y los mercados hablando a la gente. Las noticias las tenía por franceses que tenían radio. Y les decía a los franceses que no tenían que dar suministro a los alemanes, que tenían que esconder las cosechas,
que había un peligro muy grande con los fascistas. Era un riesgo enorme para ella ir por los mercados hablando. No solo hacía mi madre de enlace, es decir, que iba entre diferentes maquis, iba a llevar mensajes, pero también iba a llevar mensajes a otro departamento de Francia, que era la Corrèze. Ahí arriesgaba mucho porque controlaban muchos los autobuses que pasaban de un lado de un departamento a otro. También con su bicicleta, en la cesta, debajo de las verduras, llevaba armas escondidas, desmontadas y escondidas. Y en su casa pues escondieron a desertores del trabajo obligatorio, a brigadistas, a gente que llevaba también de otros maquis. Se hacían falsos papeles, su marido se encargaba de esto, de falsos papeles. Escondían armas, había también reuniones de resistentes para organizar sabotajes. Estaba en un grupo que se llamaba el Grupo Roland, en Francia, y el jefe del grupo decía que los enlaces eran algo sagrado, que no podían hacer nada más que llevar mensajes. Y mi madre decía, sí, sí, pero ¿quién hace todo lo demás? Porque además ella hacía de enfermera de urgencias, claro. Miedo siempre tienes, pero no te paraliza. Sabía que tenía que hacerlo y lo hacía. Y siempre ha sido consciente del riesgo. Neus Catalá fue deportada en Ravensbrück y ella, después de su retorno en Francia, se ha empleado durante muchos años a recorrer la historia de sus compañeras de resistencia y de deportación. Su trabajo de transmisión de esta historia es muy, muy importante. La red de mujeres que efectivamente participaron en la resistencia es mucho mayor de la que creemos. Por lo tanto, las cifras son mucho mayor de las que alguna vez se han considerado. Es muy difícil. Los testimonios que ha recorrido Neus son del orden de, no sé, de 20 o 30, pero seguramente que hay mucho más que no son conocidas. La participación de los republicanos españoles a la guerra y a la resistencia en Francia fue olvidada durante muchos años, pero más las mujeres fueron mucho más olvidadas. Las mujeres fueron más allá del papel que socialmente se les había asignado, que fueron sujetos políticos, que fueron sujetos activos, que fueron sujetos valientes y que se enfrentaron al fascismo porque su vida iba en ello, porque su condición de mujeres libres iba en ello. Es hora de que se reconozca el papel de la mujer en todos los ámbitos de la historia, sobre todo de la historia de defensa de los valores democráticos y en el caso de la resistencia contra el ocupante nazi. Ahora empieza a hablarse después de muchísimos años y cuando muchas de estas personas resistentes anónimas ya no están entre nosotros. La guerra no solamente fue cosa de hombres, que es el relato mayoritario y mayoritariamente aceptado, ¿no? Sino que la guerra como tal o la resistencia al ocupante no hubiera sido nunca posible sin las mujeres. A lo mejor nos dejamos
mucho llevar por las grandes biografías, por la historia de las élites, pero sin embargo nos olvidamos de la historia cuyo protagonista son los seres humanos. Y dentro del contingente de los seres humanos, la mayoría de la gente es gente común, es gente de carne y hueso. Y en esa gente común, la mitad son mujeres. Unas mujeres extraordinarias que hay que hablar de ellas y hay que reconocerlas y bueno, y espero que en España pues ya sean reconocidas, ¿no? Porque finalmente son españolas. Yo diría como unas heroínas. Unas heroínas que combatieron el totalitarismo, igual que los hombres. Ha dado su vida para la liberación de Francia. Debían ser objeto de homenajes porque son las olvidadas de los olvidados.